Bueno, buenas tardes a todos, esperando en el Señor que todos se encuentren muy bien y dándole gracias a Él porque hoy una vez más nos permite estar aquí reunidos y poder compartir de su palabra, poder congregarnos en un solo espíritu y poder compartir este tiempo para con el Señor y pidiéndole como siempre que Él sea el que dirija esta reunión y que nos acompañe. Saludos a todos los que se han podido conectar y que el Señor les bendiga a todos ustedes y a sus familias. Y esperemos que los que se van conectando puedan también recibir este mensaje. Antes de orar, quiero compartirles la palabra en 1 Timoteo del 12 al 17. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el misterio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor. Gracias, te damos por este tiempo y por esta tarde, Señor. Gracias porque hoy nuevamente nos muestras tu misericordia, Señor, porque estamos con vida, Señor, porque pudimos abrir los ojos, porque podemos tener, Señor, paz y tranquilidad en nuestros hogares, porque no nos falta nada, porque a veces creemos, Señor, que necesitamos más de lo que tenemos y realmente tenemos lo que realmente necesitamos porque es lo que tú nos has dado. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, porque nos permites una vez más estar hoy aquí reunidos, Señor, para saber de ti, para conocer más de ti, para recibir ese mensaje que tú has preparado para nosotros, Señor, para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en estos tiempos tan difíciles, en esas batallas que todos libramos día a día, Señor, con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestra familia, Señor, con todas aquellas pruebas, Señor, que siempre encontramos en el camino y que pareciera que en estos tiempos se multiplican y son más difíciles, pero tú no nos dejas, siempre estás con nosotros, nos reconfortas, nos das fortaleza, porque seguimos creyendo en ti, porque sabemos que tú nos sostienes, porque nos llevas en el hueco de tu mano, porque no nos desamparas. Padre, gracias, Señor, por todo, Señor, lo que nos das. Gracias, Señor, por tanto amor y por tanto cuidado. Gracias porque ese cuidado, Señor, hoy nos tiene aquí nuevamente reunidos para escuchar de tu palabra. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por este tiempo, lo ponemos en tus manos, te pedimos que estés aquí presente con nosotros, Señor, que nos acompañes, que estés junto a nosotros, Señor, que nos abrigues, Señor, con tu abrazo, Señor, con tu amor y con tu calor. Padre Dios Todopoderoso, ponemos también, Señor, a todas nuestras familias, a todas las personas, Señor, que están aquí conectadas, las entregamos a ti. Permítenos, Señor, tener ojos y atentos nuestros oídos para que el mensaje del día de hoy caiga en tierra fértil. Padre Dios Todopoderoso, también te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos has dado durante esta semana. Señor, gracias porque nos permitiste una vez más venir, Señor, y estar un día más en tu día santo, el día que tú escogiste. Gracias por habernos hecho entender, Señor, que este es tu día y que debemos honrarlo, Señor, para ti. Gracias, Padre eterno. Te damos por todas las bendiciones que siempre nos das, por todo el cuidado, por todo el amor. Gracias porque tu amor nuevamente se hace presente aquí en nosotros y hoy estamos aquí por el gran amor que nos has tenido. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Ahora vamos a alabar al Señor con la alabanza que Él siempre escoge
para este día. Bueno, gloria a Dios por la alabanza que hoy pudimos dedicarle al Señor. Como dice la alabanza, esa fuente de agua viva, ¿verdad? Que no cese, que nunca cese en nosotros y que Él la mantenga viva siempre en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestro sentir, para que siempre estemos alabando y glorificando al Señor. Bueno, ahora vamos a continuar con la prédica del día de hoy, que nos las trae Pablo y que a continuación nos la va a compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Que el Señor Jesús los bendiga. Qué bueno que podemos reunirnos virtualmente todavía para compartir de Él, de su palabra. Si estamos aquí es porque reconocemos que tenemos necesidad de Él. Él pues no tiene ninguna necesidad de nosotros, pero su amor es tan grande, ¿verdad? Para con nosotros, que aquí estamos por su misericordia. Somos nosotros los que siempre vamos a estar necesitando de Él. Él es Dios y a Él lo seguimos. Como hay un pasaje en Juan 6:26 que dice que mucha gente lo seguía por el tema de la comida, por los peces, por los panes. Pero conforme lo vamos amando más a Él, nos damos cuenta que nosotros lo seguimos no por los peces ni los panes, lo seguimos porque Él es Dios, porque tenemos una necesidad enorme y sin Él no hay otro lugar. Es el único lugar seguro donde podemos estar. Vamos a hacer primero la oración para poner en manos del Señor todo lo que vayamos a compartir hoy. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias. La honra, la gloria es únicamente para ti, Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas gracias, Señor. Porque sabemos, Señor, que sin ti somos nada. Muchas gracias por perdonar nuestros pecados. Porque ya, Señor, cuando venimos ante ti y confesamos nuestras faltas, ya tú no te acuerdas de ellas, Señor. Muchas gracias por sacar nuestras almas de toda región de cautiverio, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, siempre de dónde nos sacaste. Si no olvidamos de dónde nos sacaste, sabemos hacia dónde vamos y vamos hacia ti. Porque como dice tu palabra, esa es la esperanza que guardamos, Señor, estar contigo muy pronto, porque ya tú vienes, Señor. Ponemos en tus manos esta tarde, ponemos en tus manos la señal de internet, que sabemos que ha estado fallando, Señor, pero la ponemos en tus manos para que tú tomes el control. Y por tu sangre preciosa y bendita cancelamos toda obra del mal en contra de todo lo que vayamos a conversar, a compartir hoy de ti, porque se trata de ti. Ponemos a nuestra familia donde quiera que estén, guárdalas también, Señor, a ellos, cúbrelas con tu sangre preciosa, mientras nosotros, Señor, compartimos de ti. Te pido, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, que sean tus palabras, Señor, que seas siempre tú, Señor. Muchas gracias nuevamente por todos nuestros hermanos que están conectados y por aquellos que también se bautizaron, Señor, por todos aquellos, Señor, que en este momento todavía no se han conectado, te pedimos que no tengan ningún problema para conectarse. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no sé si ustedes alguna vez se han hecho la pregunta. Yo sí me la he hecho muchas veces cuando conocí realmente sobre el Señor. Cuando en un principio yo siempre me preguntaba, ¿qué será nacer de nuevo? ¿Verdad? Pero una vez que uno siente el nacer de nuevo, las cosas cambian a pesar de que antes conocía un poco del Señor, pero solamente conocía. Después del nacimiento, pues uno se da cuenta que las cosas son completamente diferentes. Pero también después del nacimiento, se da cuenta uno de que el caminar es diferente con el Señor, que hay retos que enfrentar, que hay situaciones que enfrentar, que hay dificultades que enfrentar. No como muchas veces me pasó a mí, ¿verdad? Que me decían de que se les resuelven a uno los problemas, de que ahora sí va a estar contento, va a estar feliz, y no va a pasar nada. Pues no, la realidad es otra. Pero el amor que uno siente por el Señor vale la pena cualquier sacrificio. Voy a compartirles la pantalla
Por favor, si no me escuchan o algo así, me avisan. Como les dije, ha estado fallando un poco el tema de la internet. Bueno, muchas gracias. Como siempre, la presentación del ministerio Abba Padre como las águilas. Somos un ministerio, ¿verdad? Para aquellos que nos escuchan por primera vez, somos un ministerio, como bien lo dice nuestro pastor, de restauración y evangelización. Aquí están todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería, ¿verdad? También aparece el canal de YouTube, el WhatsApp, el canal de YouTube donde pueden repasar las prédicas y estudios anteriores, ¿verdad? Y el correo electrónico donde pueden pues también escribirnos. Estamos a sus órdenes. Como siempre lo hemos dicho, es un mandato de nuestro Señor Jesús servir, ¿verdad? Y no ser servido. No cobramos por compartir del Señor, porque Él tuvo la misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Y ese es un principio divino que hemos aprendido en la Biblia, uno de muchos. Si Él es misericordioso, pues también nosotros tenemos que serlo. Si Él ha sido bondadoso, también nosotros tenemos que serlo con otros, ¿verdad? Por eso lo de gracia que recibimos, de gracia tenemos que dar. Muy bien. Vamos a leer Lucas 14, 28. Vamos a hablar un temita. No sé cuánto voy a durar, pero bueno, es lo que el Señor me puso. Muy interesante y quizás algunos se han hecho esta pregunta, pero bueno, vamos a leer primero Lucas 14, 28. Importante que todos pongan su teléfono de manera horizontal, así se amplía la pantalla, se ve mejor. Y siempre tener su Biblia a mano para que marquen, para que la rayen, ¿verdad? En donde el Señor les vaya poniendo. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla, ¿verdad? Ahí vemos una imagen muy interesante, un viejillo todo aburrido, todo triste, deprimido, con cara de que mejor no seguir en esto, ¿verdad? No le alcanzó, no calculó bien y dejó la obra a medio terminar. Bueno, hermanos, al leer este pasaje, al meditar en él, nos damos cuenta que el Señor Jesús compara el seguirlo a él con el construir una torre. Si leemos el contexto de este pasaje, el seguirlo a él con construir una torre. Y sin duda alguna, el discipulado tiene un costo, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, Jesús comparó el discipulado o seguirlo a él con la construcción de una torre. Debemos ser conscientes de esto. Seguirlo a él tiene un costo, ¿verdad? Entonces, este versículo lo considero de gran importancia, como toda su palabra, ¿verdad? Pero hay versículos que el Señor nos pone a meditar, y este versículo es de gran importancia, ¿verdad? Porque son pocas realmente las personas que se preguntan, por ejemplo, antes de realizar alguna obra o algún proyecto, ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta comprar una propiedad, construir un edificio, amueblar un cuarto, una casa, trazar planes, sea cual sea, ¿verdad? O cambiar una casa, o educar a los hijos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Entonces, hermanos, es sabio y prudente anticipar el costo. Muchos de nosotros nos ahorraríamos dolores y sufrimientos si antes de empezar una obra calculamos. Y ya muchos nos ha pasado, ¿verdad? Aquellos que
Yo creo que es para toda la vida en sí y aquellos que tenemos también empresas, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Es la pregunta antes de iniciar y valorar si podemos o no, ¿verdad? Hablando de lo que quiso enseñarnos el Señor Jesús, de la importancia de calcular, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la salvación de nuestras almas? ¿Qué cuesta ser un verdadero cristiano? ¿Verdad? ¿Qué cuesta ser realmente un hombre o una mujer santo, como ya hemos hablado en muchas prédicas? Entonces, esta es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Es interesante y esto es meditación primero para mí, como siempre, es para mí primero, ¿verdad? Lo que compartimos aquí es para mí y para, lógicamente, valoración de ustedes mediante el Espíritu Santo que vaya poniendo en sus mentes lo que el Señor disponga. Entonces es interesante cómo tantas personas, después de que parece que han empezado bien con el Señor y buscándole, se devuelven del camino que nos lleva al cielo, se devuelven, ¿verdad? Del camino recto, se devuelven al camino del mundo o del camino del enemigo. Muchos se pierden para siempre. Eso es una realidad en el infierno porque se devolvieron, ¿verdad? Recuerdan que habíamos estudiado que la Biblia está en 3 tiempos, ¿verdad? Primero somos justificados por el Señor mediante su sangre preciosa y bendita. Somos justificados por el Señor Jesús. Nos bautizamos y empezamos a partir de ese momento. Bueno, cuando yo me bauticé, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, lo que sigue, ¿qué sigue ahora, verdad? Bueno, primero somos justificados, nos bautizamos y empezamos en ese caminar hacia una segunda etapa, que es la santificación por medio de la palabra de Dios, para reflejar poco a poco el carácter de Jesús en nuestras vidas. Empezamos a caminar con Él día a día y llegar a una tercera etapa, que es la glorificación, el rapto, ¿verdad? Donde recibimos un cuerpo glorificado. Sabemos que es un proceso, ¿verdad? Y como lo hemos mencionado muchas veces, no es una hora, no se trata solamente de una oración de aceptación y ya no hay que hacer más nada y seguir viviendo una vida un poco torcida, ¿verdad? Como pasa muchas veces, o como enseñan algunas congregaciones, haga esta oración y listo, y ya. Entonces le hacen creer a uno que ya está listo todo. Pues no, esa no es la realidad. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, empezamos a hacer y obedecer lo que el Señor dice, porque lo estamos aceptando como nuestro Señor, ¿verdad? Hacemos lo que Él dice y entendemos que Él es el que manda ahora y nosotros empezamos a dejar aquello que le desagrada a Él. Y lo hacemos por amor a Él, no por obras, ¿verdad? Que es que nos salvamos, no, lo hacemos, sabemos que es por gracia. Pero lo que hacemos es con el principio del amor, ¿verdad? Como cuando uno quiere demostrarle el amor a una persona, pues uno hace cosas, no porque nadie me obliga, sino porque quiero demostrarlo, ¿verdad? Como un principio del amor y sin intereses de por medio. Entonces decíamos que es interesante como muchos inician en la obra del Señor, pero se devuelven del camino correcto, ¿verdad? Las circunstancias y las razones son muchas. Uno puede entrar ahí, cada quien tiene su propia batalla. Pero para poder entender esto, primero tenemos que hablar de lo que cuesta ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Y tenemos que hablar por qué es tan importante calcular el costo al seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Como dice el pasaje, hay que calcular los gastos, como dicen. Hay que sentarse primero, hay un costo. Hay que calcular el costo de seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver algunos puntos ahí, pues, adicionales. Sabemos, hermanos, que vivimos en tiempos muy peligrosos, en los últimos tiempos. Y así el Señor nos lo ha dicho,
Somos la última generación. Vivimos en tiempos extraños. Las cosas van pasando con una rapidez, ¿verdad? Que por lo general nunca vamos a saber lo que nos espera en el próximo segundo, en el próximo minuto, en un nuevo día, y mucho menos vamos a saber lo que nos puede suceder dentro de un año, ¿verdad? Vivimos en una época en la que hay mucha religiosidad y vemos cómo centenares de cristianos, ¿verdad? En todas partes, y los vemos en muchas prédicas, están expresando un anhelo por más santidad y una vida espiritual todavía mucho más elevada entre tantas cosas que estamos viendo. Pero es más común ver a la gente, es interesante, es más común ver a la gente recibir la palabra de Dios con gozo, como hay una de las parábolas del sembrador, recibir la palabra con gozo, y después de 1, 2 o 3 años, o después de varios años, apartarse y volver atrás, volver a sus pecados, ¿verdad? De alguna manera no consideraron lo que cuesta ser realmente un creyente congruente, un cristiano en espíritu y en verdad, como dice el Señor Jesús. No calcularon el costo, ¿verdad? O no se sentaron a hacer el cálculo de ese costo, ¿verdad? Como decíamos, estos son tiempos cuando deberíamos sentarnos con frecuencia a calcular el costo y considerar, hermanos, el estado de nuestras almas. Es un buen momento para hacerlo, más que ya esto está a punto de acabarse. No sabemos ni el día ni la hora, pero hemos aprendido de la palabra, profecía, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, esto tiene que importarnos lo que somos. Si anhelamos ser realmente santos, ¿verdad? Por amor al Señor, es una buena señal. Podemos dar gracias al Señor porque puso en nosotros ese anhelo en nuestros corazones. Pero aún así, con ese anhelo, hay que calcular el costo, ¿verdad? Yo no tengo duda que el camino a seguir con el Señor Jesús, ¿verdad? Es un camino donde vamos a padecer muchas cosas, ¿verdad? Es un camino de día a día, un día a la vez, como lo mencionaba algunas veces doña Jamie, el pastor, ¿verdad? Es un camino de día a día hacia la vida eterna. Voy a cambiar aquí de filmina. Bueno. Hemos visto una gran mentira que el enemigo ha puesto para confundir a los seguidores del Señor Jesús. Y digo confundir porque el mismo Señor nos dice en el libro de Revelación, en Apocalipsis, dice: sal de Babilonia, pueblo mío. Sabemos que Babilonia viene de Babel y significa confusión. De eso se encarga el enemigo. Entonces, él ha puesto una gran mentira a los seguidores del Señor Jesús, ¿verdad? Y que he aprendido duramente. Y se nota mucho hoy por hoy en el cristianismo, así, el cristianismo light. Y es ignorar el hecho de que el camino al Señor Jesús es angosto, ¿verdad? Es ignorar el hecho de que el camino del Señor Jesús es angosto y que la cruz viene antes que la corona, ¿verdad? Cuesta mucho ser un verdadero cristiano. Eso yo lo sé, pero el Señor Jesús nos da la dirección, el gozo, la luz. Él nos da fuerza para hacerlo, para salir adelante, si realmente queremos hacerlo, por amor a Él, ¿verdad? Ahí en Marcos 8:24 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, ¿a qué gente y a sus discípulos? Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces, antes de la corona o el galardón viene la cruz. Ahí lo está diciendo, y se lo dijo a quiénes:
a la gente y a sus discípulos, o sea, todos estaban ahí. Y repito, antes de la corona o galardón viene la cruz, ¿verdad? Se lo dijo a todos. Por ende, esto es también para nosotros. Esto es también para nosotros. Primero debemos de saber lo que cuesta ser un verdadero cristiano para calcular ese costo, ¿verdad? Porque la confusión está en que no cuesta nada ser cristiano. Entonces se empiezan a dar unas mezclas muy extrañas de doctrinas muy extrañas que le hacen pensar a uno que no hay que hacer nada. Pero aquí hay un detalle importante que el Señor nos ha ido enseñando, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta algo? ¿Verdad? Para luego saber el precio o costo. Eso es importante. Es como comprar algo. Lo que primero debemos de saber es cuánto cuesta y determinar si podemos o no pagarlo. Entonces, aquí, hermanos y hermanas, es importante aclarar para no equivocarnos, ¿verdad? En lo que estoy tratando de explicar. No estoy examinando el costo de salvar el alma de un cristiano. Yo sé muy bien que costó la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Su sangre preciosa por amor a nosotros sin merecerlo. Su sangre, ¿verdad? Que nos justificó para expiar los pecados, para redimirnos, para justificarnos y brindarnos brindarnos el plan de salvación, salvarnos del infierno, darnos vida eterna, ¿verdad? El precio pagado por nuestra redención fue demasiado alto. Hemos sido comprados por precio por el Señor Jesús y le pertenecemos dos veces a Él, porque somos su creación y nos compró, ¿verdad? Entonces sabemos muy bien el precio que costó. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 6:20, ahí lo tienen, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, hasta el cuerpo le pertenece a Él, hay que tener cuidado lo que hacemos con Él. Entonces, porque habéis sido comprados por precio, ¿verdad? Y en 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero considerar, hermanos y hermanas, en todo esto es que tenemos un camino que recorrer y este camino tiene un costo. Se trata de lo que el hombre tiene que estar dispuesto a renunciar si quiere ser salvo. Es la cantidad de sacrificio, ¿verdad? Que el hombre tiene que hacer también si su intención es seguir y servir al Señor Jesús. Él ya nos justificó y empezamos nosotros un proceso. Es en ese sentido, ¿verdad? Que hago esa pregunta de cuánto cuesta. Y yo creo firmemente que es una pregunta importante para no engañarnos, ¿verdad? Vamos a pasar de... Yo acepto con humildad lo que les voy a decir, porque yo vivía así antes de nacer de nuevo, como les mencionaba en un principio. Realmente cuesta poco ser un cristiano en lo exterior. Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo que solo debía de asistir a una iglesia 1 o 2 veces a la semana y parecer, o sea, pura apariencia, algo como muy moral, ¿verdad? Llegar y, hermanito, hermanita, Dios me lo bendiga, qué bueno verlos, ¿verdad? Algo como muy light. Y por otro lado, pues anda uno haciendo cosas que nada que ver, ¿verdad? Como bien amistado, como dicen, con el mundo, ¿verdad? Eso casi no cuesta. Entonces, eso es muy barato, hermano. Si no quiero, no requiere, realmente no requiere mucho esfuerzo. No requiere nada de negarse a sí mismo y de cargar la cruz. Nada. Realmente eso no tiene nada que ver con negarse a sí mismo y cargar la cruz, ¿verdad?
como decía el pasaje que leímos anteriormente. No tiene nada que ver tampoco con sacrificarse, con hacer algún sacrificio. Eso era muy light, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar, hermanos, que si este es el cristianismo, Hola Pablo, ¿estás bien? No te escuchamos. Perdón, es que es usual cuando hablamos del Señor Jesús, el enemigo de alguna manera trata de que uno no hable de él. Pero bueno, aunque uno se queda sin voz, hasta las piedras van a tener que hablar, como dice el Señor, ¿verdad? Bueno, seguimos. Yo les estaba mencionando que ese tipo de cristianismo, que es como muy light, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con negarse a uno mismo, con cargar la cruz, ¿verdad? Ni sacrificarse, se ve mucho hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, si este cristianismo es el cristianismo salvador que nos lleva al cielo cuando muramos, ¿verdad? O que nos vayamos en el rapto, que está muy cercano, pues si este es el cristianismo salvador, pues vamos a tener que cambiar la Biblia, ¿verdad? Vamos a tener que hacer cambios en la Biblia, ¿verdad? Algún cambio que diga, por ejemplo, ancha es la puerta y amplio el camino que lleva al cielo. Ancha es la puerta y amplio el camino que lleva al cielo, ¿verdad? Primero, no podemos cambiar la Biblia, jamás. Y el Señor Jesús dice que no es así. Él dice, ancho es el camino que lleva a perdición y estrecho, ¿verdad? O sea, incómodo, difícil, el camino que lleva a vida, no al revés. Ahí tenemos Mateo 7, del 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha. Ahí nos está diciendo, o sea, nos vamos a incomodar. Ahí hay un costo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos. Pero vea qué interesante con la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, en un lado son muchos y aquí son poquitos. Y pocos son los que la hallan. Para peores son pocos los que la hallan. Y esto coincide con el remanente, porque el remanente son pocos. Él dice que viene por un remanente. Quiere decir que viene por pocos. Y lo hemos hablado, muchos son los que se van a perder precisamente por esto. Y hay otra imagen muy interesante que está al lado derecho. Hay una fila de personas, ¿verdad? Donde están las flechitas. Vean qué interesante. Hay una fila grande donde dice mentiras reconfortantes, ¿verdad? Como que eso es lo que esperan muchas veces las personas, que les digan lo que ellos quieren oír. Y la otra ventanilla que dice verdades incómodas está vacía. La gente quiere que le digan lo que ellos quieren escuchar.
Por eso muchas congregaciones se llenan. Muchas congregaciones les dan permiso de hacer y deshacer y los engañan. Por eso hay que conocer la Biblia para que no nos engañen, porque aquí está en juego nuestra vida eterna, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a cambiar. Ahí. El cristiano que decide fielmente seguir al Señor Jesús, camina con Él un día a la vez, ¿verdad? Y según de acuerdo a la palabra de Dios, su palabra, de acuerdo a las normas de la Biblia, caminamos. Va a tener que luchar con enemigos, y lo sabemos, porque hemos aprendido que nuestro enemigo no es contra sangre ni carne, o sea, no son personas, sino es contra huestes espirituales, principados, potestades de las regiones terrestres, contra algo espiritual. Pero el enemigo hace pensar que el pleito es contra personas, por eso uno ve en la calle gente agarrándose unos con otros, ¿verdad? El Señor nos ha enseñado que la lucha nuestra no es contra personas, es con lo que se mueve detrás de muchos de ellos. Entonces, nosotros seguimos al Señor bajo las normas de la Biblia, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, vamos a tener que luchar con enemigos espirituales. Por eso es que nos dan una armadura. Para los que no saben, el Señor nos da una armadura, ¿verdad? Vamos a tener que vencer batallas. Permiso. Vamos a tener que vencer batallas. Vamos a tener que hacer sacrificios, ¿verdad? De dejar un Egipto atrás, un desierto que cruzar, vamos a tener que hacerlo también. Una cruz que cargar, una carrera que correr. Entonces, hermanos y hermanas, la conversión de una persona no se trata de poner al convertido en un cómodo, ¿verdad? Lugar, en un silloncito bien cómodo y llevarlo sentado al cielo. Esto es lo que buscan muchos y lo que enseñan en muchas congregaciones. Tocan solo las emociones y el bolsillo de las personas, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, nuestra conversión es el comienzo de una tremenda batalla en la cual cuesta obtener la victoria muchas veces, ¿verdad? Si no estamos realmente dispuestos a caminar con el Señor Jesús, no vamos a conseguir la victoria, porque sin Él somos nada, tanto así que Él tuvo que rescatarnos de nosotros mismos. Solo por medio de una intervención divina nosotros podemos salir adelante. Entonces, de aquí la enorme importancia de calcular el costo en el momento en que empezamos a caminar con el Señor o decimos ser seguidores del Señor Jesús. Tenemos que calcular el costo. Entonces, hermanos, no estoy tratando de mostrar, ¿verdad? Lo que cuesta hacer, lo que cuesta la salvación, porque Él ya nos salvó. Estoy tratando de demostrar lo que cuesta ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Los que estamos aquí sabemos a veces que se vienen situaciones que no puedo describir, momentos difíciles, momentos de verdad tenemos, que es un momento de verdad. Por ejemplo, cuando uno tiene que decidir entre una cosa y otra, que se le presentan. A veces las tentaciones, por ejemplo, son momentos de verdad. Con una decisión, usted decide honrar o darle la espalda al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces son momentos de verdad, donde debemos de luchar y decidir. Es por esto, ¿verdad? Que si no tenemos una real y genuina relación o comunión con el Señor Jesús, no vamos a poder ganar. Si no oramos, si no ayunamos, si somos muy light, ¿verdad? Con la relación con nuestro Señor Jesús, como decíamos cuando estábamos chiquillos, estamos fritos, ¿verdad? Y posiblemente volvamos atrás. Nuestro pastor nos mencionaba, creo que fue en la última prédica, nos decía que apostasía es conocer lo correcto, ¿verdad? Los caminos de Dios y devolverse a los caminos
del mundo, los caminos incorrectos, ¿verdad? Entonces, no debemos de engañarnos. Nos volvemos apóstatas, ¿verdad? Si conociendo la verdad y nos volvemos atrás. Quizás a alguno le pase como a mí, ¿verdad? No, yo no soy apóstata. Pero ¿cuál es la realidad? De que conociendo el camino de Dios, lo ignoré y me puse a hacer otras cosas. Eso me convierte a una persona en apóstata. Mientras la mente, y es muy interesante porque mientras pasa eso, en la mente el enemigo le está diciendo a uno que uno no es apóstata, ¿verdad? O sea, como que lo está engañando y lo está usando y a la vez le dice en la mente, no, yo no te estoy engañando y no te estoy usando, ¿verdad? Pero estamos más engañados. Entonces, con cada batalla y sacrificio que libramos, el Señor nos va fortaleciendo, si realmente queremos seguirlo, ¿verdad? Es como el pasaje que dice, como la luz de la aurora, poco a poco va pasando la oscuridad y va llegando la luz. Es así nuestro caminar. Él nos va a ir quitando lo que no, lo que no nos conviene. Él va a ir quitando lo que no necesita. Él va a ir quitando poco a poco, porque Él quiere quitar del hombre el pecado. Él no quiere destruir al hombre, jamás dio su vida por él. Él quiere destruir el pecado. Quiere destruir el pecado, no quiere destruir al hombre, ¿verdad? Vamos a suponer algo, hermanos y hermanas. Supongamos que hay una persona con mucha disposición de servir al Señor Jesús. Se siente atraído por Él y quiere seguir. Supongamos, ¿verdad? Que alguna enfermedad o la muerte de algún ser querido o una prédica ha conmovido su conciencia, su corazón, haciéndole sentir que debe de cuidar su alma y que realmente quiere ser un verdadero cristiano. Y que realmente quiere ser un verdadero cristiano. ¿Verdad? Pueden haber muchos motivos que animen a ese alguien a ser un verdadero cristiano. ¿Verdad? Por ejemplo, sus pecados pueden ser gratuitamente perdonados sin importar cuántos sean o los grandes que sean. Podemos ver, ¿verdad? Suponiendo que su corazón fue cambiado completamente. No importa lo frío, lo duro que era el corazón del Señor Jesús y el Espíritu Santo, la misericordia y la gracia de Dios están listos, como dicen, para recibirlo, como dice la palabra, para recibirlo. Entonces, supongamos todo eso en alguien y aún así, esta persona con todo eso también tiene que calcular el costo, ¿verdad? Esto es para todos nosotros. Debemos de calcular el costo, sea cual sea el cambio que el Señor Jesús está haciendo en nosotros mediante su Santo Espíritu. Debemos calcular el costo, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y algunas cosas, por ejemplo, que nos costará para mencionarles, porque son muchas, pero podemos mencionar algunas. Para empezar, nos costará, ¿verdad? Para el cálculo de nuestros costos, como lo venimos haciendo, y ser verdaderos cristianos, de alguna manera, dejarnos de creer mayor a los demás, despojarnos de todo orgullo y soberbia, y dejar de creernos buenos, que eso es un problema a veces, y a mí me ha pasado. Así es que yo soy bueno, pero es bajo mi propia prudencia, y uno no puede entrar ahí. Uno es bueno bajo el parámetro del Señor, no bajo el parámetro de uno. Tenemos que dejar de creernos buenos o superiores a los demás porque tenemos esto o aquello, ¿verdad? Debemos de contentarnos con lo que tenemos. Debemos de contentarnos con ir al cielo de alguna manera como pobres pecadores necesitados del Creador, ¿verdad? Y salvos únicamente por la gracia de Él, dándole el mérito solo al Señor Jesús. Debemos de arrepentirnos. Este es otro costo. Entender que nos hemos equivocado y nos hemos apartado, ¿verdad? Como una oveja perdida, y que hemos dejado de hacer las cosas
que debíamos de haber hecho para el Señor, las cosas que el Señor nos manda, ¿verdad? Debemos, hermanos y hermanas, reconocer que hicimos lo malo ante el Señor. Así recibimos perdón y misericordia. Esto tiene que ser parte de nuestros costos, ese reconocimiento, ese despojarnos de ese orgullo que les mencionaba, ¿verdad? Porque hay gente que no puede soltar el orgullo y no están dispuestos a soltarlo. Entonces, es un costo que tiene ahí que le va a impedir seguir al Señor Jesús, porque su orgullo va a ser más grande, ¿verdad? Debo renunciar, ¿verdad? Como les mencionaba, de que soy bueno. Solo porque asisto a una iglesia, me considero bueno. No, no es así, ¿verdad? O soy bueno solo por recibir la cena del Señor. No, tampoco. Eso, de alguna manera, hemos visto, para los que fuimos sacados de otra religión, ¿verdad? Que eso lo hacen en otras religiones, como la católica, y debo decir, que hacen pensar a las personas que son buenas porque tienen imágenes o tienen una postalita por ahí en la billetera, o van a misa y ya. Pero no hay una relación con lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Debemos de confiar únicamente en el Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, el orgullo hay que dejarlo, ¿verdad? Dentro del cálculo de estos costos, hay que dejar el orgullo. Al hombre le costará crucificar su orgullo. Entonces, esto puede ser un impedimento, si le cuesta crucificar su orgullo, como les mencionaba, para seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Hay otros, por ejemplo, que el hombre debe de crucificar sus pecados, ¿verdad? Tiene que estar dispuesto a renunciar a cada mal hábito, a ciertas prácticas que son desagradables a los ojos del Señor. Entonces, hermano y hermana, debemos darle la espalda al pecado, debemos discutir con el pecado, romper con él, ¿verdad? Porque usualmente cuando uno cae en pecado es que ni siquiera discute, es que lo acepta como cae y caemos en transgresión. Hay que discutir con el pecado ya cuando empezamos a seguir al Señor Jesús, romper con él, luchar contra él, crucificarlo y esforzarse por vencerlo con la ayuda del Señor Jesús, ¿verdad? No importa lo que diga o piense el mundo, debemos hacerlo, debemos de luchar, ¿verdad? Uno no puede hacer las paces, por así decirlo, uno no puede hacer las paces con ningún pecado especial o por ahí algún pecado guardado. Y si uno lo guarda es porque aún lo quiere, ¿verdad? Uno no puede hacer las paces con el pecado una vez que uno conoce del Señor Jesús. Es guerra campal. Debemos de considerar nuestros pecados como enemigos mortales y aborrecer cada mal camino, ¿verdad? Cada mal camino. Entonces, sean pequeñas o grandes, sea en público o en secreto, ¿verdad? Tenemos que renunciar totalmente al pecado. Entonces, esto, hermanos y hermanas, va a significar una batalla diaria, es una guerra perpetua contra los pecados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos Ezequiel 18:31, que dice, echad de vosotros, está marcado, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacedvos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Él no quiere matar a la persona, jamás. Él quiere solamente destruir el pecado de las personas para hacer una criatura nueva. Pero si la persona sigue aferrada al pecado, ¿verdad? Pero él dice, yo no quiero la muerte del que muere.
dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Ese es el camino. Isaías 1, 16, 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego dice en 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Imagínense, hasta lo firma el mismo Señor. Vean qué importante es el tema, ¿verdad? A menudo queremos tanto nuestros pecados como si fueran como hijos, ¿verdad? Es una cosa muy extraña el ser humano, ¿verdad? Los amamos, los abrazamos, nos aferramos a ellos y lógicamente nos deleitamos en ellos porque esa es la trampa, ¿verdad? Esto no es cristianismo y es un costo que debemos de tomar en cuenta en nuestro cálculo a la hora en que decidimos seguir al Señor Jesús. Hay que romper con el pecado. Y hay gente que no está dispuesta a esto, pero quiere seguir con el Señor Jesús y no se puede servir a dos señores. Y eso es ser tibio. Y a los tibios el Señor los vomita. Qué duro, ¿verdad? ¿Verdad? A veces separarnos del pecado es tan difícil, ¿verdad? Como amputarse la mano derecha o sacarse un ojo derecho, pero hay que hacerlo. Hay que despedirse de los pecados de ellos, hay que renunciar a ellos si queremos ser salvos. Dice Job 12, que está ahí en pantalla, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, ¿verdad? Hay que renunciar a ellos, hermanos y hermanas. Debemos enemistarnos con el pecado. Si decidimos ser amigos del Señor Jesús, debemos enemistarnos con el pecado. El Señor Jesús está dispuesto a recibir a cualquier pecador, pero debemos ser claros. El Señor Jesús no nos va a recibir, ¿verdad? Si nosotros decidimos seguir con el pecado, el Señor Jesús no nos va a recibir, ¿verdad? Si seguimos neciamente, después de haberlo conocido a Él, aferrado a nuestros pecados, y lo repito, entonces, hermanos, Él no nos va a recibir. El ser cristiano le debe costar al hombre sus pecados, por supuesto, ¿verdad? Y esto es un costo más que debemos de tomar en cuenta, quitar el pecado de en medio nuestro, ¿verdad? Hay otro punto que le tiene que costar al hombre, que es su amor por lo que le resulta fácil, ¿verdad? Hay que entender que cuando empezamos a seguir al Señor Jesús, vamos a experimentar dolor, ¿verdad? Pero estamos luchando por desarrollar por hacer una carrera victoriosa al cielo, ¿verdad? Entonces tenemos que velar y mantenernos en guardia cada día, como mencionábamos, como un soldado en guerra, ¿verdad? Tiene que cuidarse, andar a la defensiva, muy parecido a lo que pasa hoy en las carreteras, ¿verdad? Hay que andarse manejando a la defensiva, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro comportamiento cada hora del día, en cada momento y en cada lugar, en público o en privado, entre extraños, al igual que con los de la misma familia, ¿verdad? Tenemos que vigilar nuestro tiempo, nuestra lengua, nuestro carácter,
nuestros pensamientos, inclusive, y esto es importante, la imaginación, ¿verdad? Nuestras motivaciones. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos hasta nuestra conducta, ¿verdad? Donde estemos. Debemos diligentemente orar, debemos de leer la Biblia, ¿verdad? Eso es un costo de seguir al Señor Jesús. O es que decido seguir al Señor Jesús, pero no voy a orar. De vez en cuando voy a leer la Biblia. Entonces no va a haber transformación. No puede ser así. El Señor le dijo a Josué, meditarás de día y de noche en este libro y te va a ir bien. Y entre más nos expongamos a su palabra, más nos santificamos, porque así está. Y lo hemos aprendido en Juan 17:17. Su palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra. Yo sé, hermanos, que esto es mucho, ¿verdad? Es una lista grande, pero el Señor le va a ir formando y le va a ir cuidando, porque como decíamos, solos no podemos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, fijo nos vamos a equivocar, pero al caminar con Jesús, Él va perfeccionándonos. Es necesario que tenga claro que vamos a seguir teniendo dificultades y aflicciones. El Señor Jesús lo dijo. Aparte, si Él sufrió, nosotros como seguidores suyos también, ¿verdad? Lo que sucede es que ahora quieren atraer a las congregaciones, ¿verdad? Gente con promesas, ¿verdad? Que se les va a resolver todo, como mencionábamos, ¿verdad? Y que va a tener la casa y que va a tener carro, que va a tener dinero, que van a ser prosperados. Eso no tiene nada que ver, eso es una doctrina falsa, eso es mentira, ¿verdad? Eso es una doctrina falsa. Nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y Él va a ir añadiendo en nosotros lo que Él considere que va a ir añadiendo. No es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiera para nosotros. Por eso nos sometemos a Él. Entonces, hermanos, no podemos descuidarnos o descuidar, ¿verdad? Lo que hemos estado comentando aquí, debemos prosperar el alma. Un cristiano que no medita en la palabra día a día, que no ora, que no ayuna, que no tiene intimidad día a día con el Señor Jesús, de fijo vuelve atrás. Un cristiano perezoso en prosperar, en intimidad con el Señor, vuelve atrás, ¿verdad? Dice Proverbios 13:14, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahí está. Entonces, si no estamos dispuestos a prosperar en intimidad con el Señor Jesús, no vamos a alcanzar nada. Tenemos que ser diligentes, prosperar nuestra alma. Creo que en tercera de Juan 1 dice, amados, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Dice todas las cosas, así como prospera el alma. Ahí está la condición, tenemos que prosperar el alma, ¿verdad? He visto casos de cristianos que en vez de orar, piden a otros que oren por las peticiones de ellos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que está mal pedirle a alguien que ore por uno, pero yo he visto casos, unos casos muy especiales, que les piden a otros que oren por ellos, ¿verdad? Porque les queda fácil que terceros lo hagan, lo que ellos no están dispuestos a hacer. O sea, no oran, no prosperan, o le dicen a otros hermanos, hermanito, ore por mí, porque a usted sí le escucha al Señor, ¿verdad? Pastor, denme una palabrita de bendición. Yo no sé si han escuchado eso, pero no les gusta leer la Biblia. Como cristianos genuinos debemos llevar la palabra a otros, ser enseñados y no quedar estancados, esperando que otros hagan lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, como cristianos, para el alma no hay ganancia sin sacrificios. Si somos cristianos, y lo repito, para el alma no hay ganancia sin sacrificios, ¿verdad? Y esto tenemos que anotarlos en el costo, en la cuenta de ser cristiano, ¿verdad?
nos costará el amor por lo que resulta, perdón, nos va a costar mucho obtener amor si nosotros no estamos dispuestos a dar a otros lo que realmente ellos necesitan. Tenemos que dar amor, así como el Señor nos lo ha dado a nosotros. Hay un tema muy importante que es la amistad con el mundo, ¿verdad? Si queremos agradar a Dios, tenemos que estar contentos con lo que venga, ¿verdad? Hay un tema que me ha pasado, ¿verdad? Que muchos, yo sé que algunos de aquí también, otras personas han pensado cosas malas de nosotros, ¿verdad? Y nosotros, como cristianos genuinos, tenemos que entender que eso va a pasar. Muchos van a pensar mal de nosotros. El Señor Jesús tenía muchos enemigos y muchos pensaban mal de Él, ¿verdad? Entonces lo mismo va a pasar con nosotros. No debemos extrañarnos que se burlen de nosotros, que nos ridiculicen, aunque nosotros estemos haciendo lo bueno, muchos van a pensar mal de nosotros. No nos extrañemos si nos ridiculizan, que nos calumnien, que nos señalen, ¿verdad? Que saquen chismes, ¿verdad? Por eso, en lo que mencionábamos anteriormente, debemos de cuidarnos como cristianos donde estemos, que es lo que vayamos a decir, porque hay mucha gente observándonos, ¿verdad? Lo que decimos, con quién andamos, con quién caminamos, qué hablamos, ¿verdad? Los ataques vienen hasta de nuestra propia familia, así es que debemos de calcular el costo para no dejar la obra a medio terminar. Que nos persigan y aún así que nos aborrezcan, porque eso hicieron con el Señor Jesús. No debe de sorprendernos. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que seremos perseguidos como Él lo fue. Van a decir, y esto lo he escuchado muchas veces de gente muy allegada, que es que nos lavaron el cerebro, que somos muy radicales, que somos muy exagerados, que no es malo lo que nosotros decimos o lo que dice la Biblia no hacer, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que eso no es malo, pero la Biblia dice que es malo, ¿verdad? Van a querer muchas veces ponernos dudas y debemos de luchar contra ellas a la luz de la palabra. Los amigos del mundo, ¿verdad? Nos hablarán como si supieran lo que es bueno y malo, o como si supieran toda la Biblia, o si supieran más que la Biblia, o más que Dios. Entonces, a muchos los ponen a dudar por falta de palabra. Entonces, no debe sorprendernos si a algunos lo llaman loco, ¿verdad? Nuestro maestro. En Juan 15:20 dice, acordados de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Este es un costo que tenemos que considerar para terminar la obra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, hermanos y hermanas, ¿verdad? ¿A quién le gusta realmente tratos injustos o acusaciones falsas? Pues a mí no me gustan, pero he visto que al seguir al Señor Jesús, el enemigo ataca con eso también, y debemos tenerlo en cuenta para nuestras cuentas y no dejar, ¿verdad?, la obra nuevamente a medio camino. Cuando digo obra es ese edificio que hablamos desde el principio. Para que no nos pase eso, tenemos que considerar todos los costos. Siempre nos ha gustado que los demás piensen bien de nosotros, ¿verdad? Y es interesante, para que sigan pensando bien de nosotros, a veces anteponemos, ¿verdad? Inclusive las cosas del Señor. Eso es un gran error. No es agradable que mientan en contra de uno, ¿verdad? Que la mayoría de las veces tengamos que estar solos, por ejemplo. Es un tema que he hablado con el pastor, ¿verdad? Ya que los amigos se han ido y no cabemos en sus ambientes. Entonces decidimos tomar otro camino. Nosotros como cristianos decidimos ya ahora tomar otro camino, el de la vida, el de la verdad. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí no tiene nada que ver el mundo. Solamente el Señor Jesús. Por eso ya no cabemos en ciertos ambientes, ¿verdad?
Por eso ya no andamos en los caminos de antes. Y eso lo notan nuestras amistades. Todo esto, hermanos y hermanas, no se puede evitar, ¿verdad? La copa que nuestro Señor bebió, ¿verdad? Tiene que ser bebida por sus discípulos. Vamos a ser aceptados por unos, pero también vamos a ser, de fijo, vamos a ser despreciados por otros, tal como le pasó al Señor Jesús, ¿verdad? También Él fue desechado por muchos, también lo vamos a hacer nosotros. Isaías 53:3 dice del Señor Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, ¿verdad? Él pasó por eso. Nosotros, como seguidores del Señor Jesús, también, hermanos y hermanas, nos va a suceder. Y de esto no hablan las iglesias. Pónganle mucha atención a esto. Esto no hablan las iglesias. No les conviene o temen que se les vayan las personas, ¿verdad? Mi intención aquí, hermanos, no es desmotivarlos, pero el Señor Jesús nos manda a hablar con verdad de lo que enfrentaremos por amor a Él, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los apóstoles, por ejemplo? Aquí en Hechos 5:40, vean lo que dice. Y convivieron con Él y llamando a los apóstoles, y convinieron con Él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron. Les intimidaron, también los intimidaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, o sea, los amenazaron y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Interesante. Y convivieron con él, dice, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Verdad? Lo vuelvo a leer, recibieron sin duda alguna heridas, ¿verdad? Y uno dice aquí, hey, ¿se lo merecían o no se lo merecían? Pero es lo que uno se pregunta. Pero por hablar del Señor Jesús, los azotaron. Por predicar del Señor Jesús, los azotaron, ¿verdad? Nuevamente, luego dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Me llamó mucho la atención esta palabra, gozosos, ¿verdad? Los castigaron, pero salieron gozosos. Esto no lo entiende el mundo, no lo entiende un cristiano laico, porque piensan que no les va a pasar, ¿verdad? Pero cuando llegan a este tipo de cosas, esas dificultades, ¿verdad? Más de uno deja el camino y deja la obra a medio camino, ya que no lo consideró dentro del costo, ¿verdad? Esta imagen del dibujillo de abajo me gustó mucho, ¿verdad? Y están encerrados y gozosos, porque tienen, se les nota, ¿verdad? La sonrisa y tienen como la miradilla en el dibujo de abajo, tienen la mirada como hacia el cielo, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos tienen la mirada, podríamos decirlo así, a lo eterno y no en el mundo. Solo el Señor Jesús puede dar ese gozo. Nosotros no pertenecemos a este mundo y el mundo no entiende esto, ¿verdad? La paz que el mundo no entiende la da el Señor, dice la Biblia. Entonces, hermanos, el verdadero cristianismo es gozo, paz, amor, alegría, a pesar de las dificultades. Pero hay dificultades y batallas que debemos de tener y decisiones difíciles que hoy por hoy no las dicen las congregaciones, ¿verdad? Y muchos al final dejan la obra, ¿verdad? Porque no les dijeron que hay batallas que librar. Si estamos con el Señor Jesús, somos enemigos del diablo. Por ende, el diablo nos va a declarar la guerra, ¿verdad? Pero la guerra, si no la peleamos, ya ahí queda la obra medio terminar, ¿verdad? Pero algo sí tenemos seguro, que si estamos con el Señor Jesús, esa guerra está ganada. ¿Quién va a vencer al Señor Jesús? Nadie. Y ya nosotros sabemos cómo va a terminar el mundo. Ya sabemos quién gana al final, ¿verdad? El Señor Jesús. Y debemos de estar con el que gana al final, con el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces,
Ser cristiano le va a costar la amistad con el mundo y lo que este ofrece. Algunos quieren tener amistad con ambos, con el Señor y con el mundo. No es así, hermanos. Algunos no le han declarado la guerra al pecado y llevan dobles vidas o son tibios, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Apocalipsis, la imagen dice Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio es el que anda, como dicen, teniendo dos señores, con el enemigo y buscando también relación con el Señor. Y eso jamás, ¿verdad? Ser cristiano no es hacer lo que uno quiera o lo que uno piense. Ser seguidor del Señor Jesús es hacer lo que el Señor mande. Por eso lo aceptamos como nuestro Señor, ¿verdad? Él sabe cómo dirigir nuestras vidas. Sabe que nos conviene y tiene pensamientos de bien y no de mal. El enemigo tiene pensamientos de mal que nos llevan a perdición. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo es contra mí, ¿verdad? Entonces, cualquier costo vale la pena para salvar el alma, el alma, hermanos. Cuando un barco está por hundirse, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han considerado esto, pero cuando un barco está por hundirse, a la gente no le importa lanzar por la borda su equipaje, no le importa lanzar por la borda sus riquezas, ¿verdad? Con tal de salvarse, con tal de salvar su vida. Por ejemplo, también cuando a una persona le van a quitar una pierna o un brazo porque está infectada, la persona se somete a una cirugía o a una amputación, si esto significa salvarle la vida, ¿verdad? Y esto le pasó a mi papá, ¿verdad? Igualmente el cristiano debe estar dispuesto a renunciar a lo que sea, que se interpone entre él y el cielo, ¿verdad? La vida espiritual que nada cuesta, nada vale. Esto es así. Un cristianismo barato, sin una cruz, al final es inútil. Hay que perseverar. Mateo 24:13, ahí está, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Entonces, todos somos exhortados a calcular el costo de lo que estamos haciendo siguiendo al Señor Jesús, hermanos, para no dejar la obra a medio camino, ¿verdad? Bueno, esto era un poquito de lo que les traía hoy, hermanos y hermanas. Al final, si alguno de los que me está escuchando se ha desviado del camino, el Señor Jesús siempre va a estar ahí esperándolo. Hay que servirle a Él fielmente, genuinamente, pero Él va a estar siempre esperándolo. Uno no debe encubrir sus pecados. Para alcanzar misericordia hay que confesarlos. Entonces, este era un poco el mensaje que les traía hoy. Tenemos que calcular los costos de seguir al Señor Jesús. Hay sacrificio, hay una cruz que cargar, hay que renunciar a muchas cosas, hay batallas. Esto es una batalla de vida o muerte. Pero tenemos el respaldo y la garantía de la compañía del Señor Jesús en todo lo que vayamos a librar. Que Dios los bendiga y voy a dejar de compartir. Bueno, gracias al Señor por este tiempo y por esta palabra y este mensaje. Ahora que Pablo cerraba la palabra del día de hoy, me acordaba del versículo de 2 Corintios 4, 7, 8 y 9, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y a pesar de las pruebas que pasamos y de las cosas que tengamos que pasar para pagar para conocer ese costo, ese precio, el Señor siempre está con nosotros, no nos deja y no nos abandona. Y que este mensaje, como siempre lo digo, sea
una semilla que caiga en tierra fértil, no solamente para cada uno de nosotros, sino para que podamos compartirlo con otras personas. Vamos a orar. Gracias, Señor, nuevamente te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente permitiste, Señor, conocer más de ti. Hoy, Señor, escudriñaste nuestros corazones y nuestra mente para que nuevamente, Señor, podamos entender cuál es el plan que tienes para cada uno de nosotros, desde que nos escogiste, Señor, desde que nos diste vida. Porque ya cuando nos diste vida, Señor, tenías un plan para cada uno de nosotros. Ya tú sabías que hoy íbamos a estar aquí congregándonos en este tiempo, Señor, para alabarte, para glorificarte, para llevar tu mensaje a otros, Señor, para entender que estás pronto a venir y que quieres, Señor, que nosotros estemos con nosotros y nos vayamos contigo. Ayúdanos, Señor, para prepararnos. Ayúdanos a estar preparados todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre Dios eterno, a que nunca nos falte la fe, a que siempre vivamos por fe, a que la fe que hoy tenemos, Señor, nunca se apague y que siempre esté con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que termina. Ponemos en tus manos tu día, Señor, que está por terminar. Y te entregamos también, Señor, esta semana que está por comenzar. Todos nuestros planes, nuestras decisiones, todas las cosas que hemos decidido hacer, todo lo que tengamos que emprender, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, lo ponemos en tus manos. Danos de tu dirección, de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tu guía. Protégenos, Señor, a donde quiera que nosotros vayamos y a donde quiera que nuestros familiares vayan a estar y a hacer, tú estés siempre con ellos. Gracias, Padre eterno, una vez más, Señor, por todo lo que nos das, por el techo, por la comida, por el alimento, Señor. Gracias, Padre, por la salud. Gracias también por las pruebas que tenemos que pasar, porque sabemos que aún en ellas siempre estás con nosotros. Gracias, eterno. Te damos por tanto amor y por tanto cuidado. Nos entregamos a ti. Amén y amén. Amén.